Buenos días, quiero mostrarles el día de hoy la diferencia de funcionamiento entre un contactor convencional y un contactor AF de ABB. En este gabinete de pruebas tenemos instalado un contactor el cual va a operar con un rango de control, es decir, su bobina se puede alimentar de los 220 a los 240 volts. Y un contactor AF que tiene un rango de operación amplio que va a ir desde 100 hasta 250 volts. Tenemos instalado un róstato con el cual vamos a poder variar el voltaje desde 0 hasta 260 volts aproximadamente. ¿Okay? Un contactor convencional, cuando tiene un nivel de voltaje dentro de su rango, este va a operar, va a poder abrir y va a poder cerrar sin presentar ningún contratiempo. El problema que tienen los contactores convencionales es que son muy susceptibles a sufrir daños cuando presentan variaciones en su alimentación. Como pudieron notar, cuando un contactor convencional tiene una caída de tensión en la alimentación de su bobina, los platinos van a empezar a abrir y cerrar de manera muy rápida, lo cual se traduce en una vibración bastante perceptible, bastante ruidosa, como lo pudimos notar. Cuando esta situación ocurre, los platinos empiezan a sufrir un desgaste prematuro porque se presentan arcos eléctricos internos. Esto ocasiona que dichos platinos se carbonicen, dichos platinos presenten calentamiento, presenten corrosión, y si esta situación se mantiene por tiempos prolongados, dichos platinos se puede, como se dice literalmente, quedar pegados. Ahora vamos a ver qué sucede con un contactor de la familia AF. Como dijimos, este contactor va a poder trabajar desde los 100 hasta los 250 volts. Estamos ahorita variando el voltaje para que este contactor reciba los 100 volts, que es su límite inferior. Y como vemos, está trabajando de manera normal. La norma indica que un contactor debe poder trabajar aun cuando el voltaje caiga en un 15% de su valor nominal. Estos serían 85 volts. Después de esto, en la norma no se indica qué puede pasar si el voltaje baja de este 15%. En un contactor convencional, pues se habla de que está en un límite de operación incierto, es decir, el contactor puede estar abierto, puede estar cerrado, y en la realidad lo que sucede es que está presentando esa vibración. Esta situación ABB la eliminó con la familia de contactores AF. Cuando nuestro contactor pierde voltaje, si este se reduce hasta en un 40% del nominal, es decir, hasta 60 volts, el contactor va a permanecer cerrado, y cuando el voltaje disminuya abajo de 60 volts, el contactor se va a abrir. ¿Okay? En este momento tenemos 58 volts y nuestro contactor está abierto. ¿Cuándo va a poder volver a cerrar nuestro contactor? Bueno, cuando el voltaje suba de el 70% de su nominal, o sea, 70 volts. Y arriba de 70 volts, nuestro contactor va a permanecer cerrado hasta que el voltaje se recupere en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro contactor jamás va a presentar esa vibración, ese ruido excesivo, y en consecuencia sus platinos no sufrirán el desgaste que pueden sufrir en un contactor convencional. Es por ello que en los contactores AF se dice que son libres de mantenimiento y que no se requiere estarlos refaccionando.
Y esta es la verdadera diferencia que tienen los contactores AF de ABB contra los contactores que existen hoy en día en el mercado. Esto se va a traducir a que no tengamos paros intempestivos en nuestros motores cuando ocurra una variación de voltaje, que a que no tengamos paros de máquina porque un contactor haya sido dañado, y a que no tengamos tiempos muertos mientras cambiamos las refacciones de un contactor. De igual manera, no vamos a necesitar tener refaccionamiento en nuestro almacén para poder hacer esta operación pues de una manera rápida. ¿Por qué? Porque nuestro contactor se va a permanecer estable y no vamos a necesitar cambiar sus platinos continuamente.